Y hermanos, Dios les bendiga, qué gusto que comenzamos de nuevo con nuestra clase. Estamos estudiando eclesiología, nuestra clase de teología sistemática básica. Estábamos en nuestro estudio de eclesiología en el punto 3, hablando de la iglesia local y la organización de la iglesia local. Hablamos de que Jesucristo es fundamentalmente la cabeza de la iglesia, que hay ministerios extraordinarios puestos por Dios como los de apóstoles, ¿sí? que ya fueron los de profetas, evangelistas, después los ministerios ordinarios, que hablamos de ancianos, hay más ministerios obviamente, ¿no? Porque hay maestros, pero estamos viendo los más importantes. Los ministerios ordinarios, hablamos de los ancianos, cuántos deben ser, etcétera, etcétera. Y ahora íbamos a comenzar justamente con los diáconos. ¿Amén? Si están listos entonces y no tienen ninguna duda o pregunta de todo lo anterior, lo cual nos lo pueden formular aquí por el chat. No veo ninguna pregunta, así que podemos seguir con el tema. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, ahora llegamos a los diáconos. ¿Se acuerdan cómo fueron seleccionados y para qué los primeros diáconos? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Si quieren lo podemos leer. Vamos a buscarlo en la Biblia rápidamente. En Hechos. ¿Mm? Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Hechos 6, 1. Amén. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Bueno, a ver, si analizamos un poquito estos textos rápidamente, ¿dónde estaba el problema? Estaba entre los griegos y los hebreos, ¿sí? Eran los que disputaban entre sí. Es como hoy decir que en nuestra iglesia disputarán los foráneos, los locales y los extranjeros. ¿Cierto? Tuviéramos una iglesia multidenominacional y tuviéramos extranjeros. Y los extranjeros se ponen contra los discípulos, ¿no? Ahora, pero fíjense una cosa, una función de la iglesia del siglo I. Dice que la iglesia les daba una distribución diaria a quienes, a las viudas. La iglesia se había hecho cargo de las viudas. Se encargaba de distribuirles diariamente, obviamente, los alimentos, porque después dice que les servían las mesas. ¿Mm? Y fíjense la posición de los discípulos. Dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Muchas veces en las iglesias de hoy estamos pensando que el pastor tiene que hacer todo, ¿cierto? Que tiene que estar en todo. Entonces, ¿quién se dedica a la oración y al ministerio de la palabra? Aquí fue muy claro que se necesitaba gente que apoyara a los apóstoles, a que pudieran dedicarse a su ministerio, a desarrollar su ministerio. Lo mismo que hoy en día la iglesia debería apoyar los distintos ministerios a que se desarrollen. Amén. Y he visto muchas iglesias muy pastorcéntricas, donde todo está concentrado en el pastor
y todo se le carga a él, ¿no es cierto? Fíjense que no era así, en el siglo I no era de esta manera. ¿Sí? O sea, su organización pasó a que no fuera, y eligieron a 7, se eligieron entre el pueblo, no participaron de esa elección los apóstoles, porque luego los pusieron para que los apóstoles le impusieran la mano una vez que el pueblo los seleccionó. Y lo que me llama la atención es que dice que convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Cuántos serían ya a esta altura los discípulos? Porque dice al final, da una señal muy importante, que dice que también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, muchos sacerdotes judíos se habían convertido. Amén. Gloria a Dios por eso. Ojalá hoy tuviéramos ese mismo tipo de iglesia donde los curas católicos y otras denominaciones se convirtieran realmente así. Amén. Bueno, entonces, ¿para qué eligieron a los 12, a los 7 diáconos, perdón? Para servir a las mesas. Una tarea que hoy en la iglesia se pudiera ver de poca importancia, pero cuán importante era en ese momento para ellos, y cuán importante eran estas personas. Estaban llenas del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que Esteban hacía prodigios y señales entre el pueblo. ¿Mm? O sea, una iglesia llena de poder. No estaban pensando, yo tengo que servir a las mesas, entonces soy menos. El Espíritu Santo repartía por igual para todos. Amén. Y fíjense, Esteban claramente tenía un don de hacer prodigios y grandes señales. Ese es un don de Dios. Amén. Bueno, entonces, vamos a pasar a los diáconos. Primero el significado. Diáconos, en griego, ¿sí? Diáconos, escrito así tal cual como se ve aquí en el texto, significa siervo, meramente siervo. Sus tareas. ¿Cuáles son fundamentalmente sus tareas? Están en Hechos 6, lo que acabamos de leer, del 1 al 6. Ayudar a los ancianos para que ellos pudieran dedicarse a su ministerio, a su trabajo, dice aquí, pero digamos a su ministerio. Filipenses 1.1, vamos a leer Filipenses 1.1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. ¿Amén? Entonces aquí los está citando, es un grupo separado y oficialmente reconocido en la iglesia. O sea, obispos, que es lo mismo que ancianos o pastores, y diáconos. Amén. Entonces dice, punto C, las cualidades. Primero de Timoteo 3.8. Vamos a primero de Timoteo 3, 8 al 10. Dice aquí, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Amén. Entonces, ¿qué tienen que ser los diáconos? Según esto, primero dice que honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, o sea que no sean presas del vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, y que guarden el ministerio con fe y con limpia conciencia. Además que sean irreprensibles, fundamentalmente que sean irreprensibles. Esto se ha olvidado en la iglesia de hoy, porque dice, ¿cómo podemos saber si son irreprensibles? Y yo pretendo en mi iglesia como pastor darle el diaconado a alguno de los miembros para que me ayude en mis tareas. Dice, sean claros, tiene que ser irreprensible. Punto 1. Y después, que antes de darles hay que ponerlos a prueba, tienen que ser puestos a prueba, ¿sí? Para determinar si son o no irreprensibles.
No sé si ustedes lo vieron esto alguna vez en la iglesia, ejecutar, pero hoy vivimos en iglesias de hornos de microondas donde a los miembros poco preparados los mandan a evangelizar, a los pocos preparados los suben al púlpito, y eso es lo primero que he visto en la iglesia. El púlpito, yo siempre dije que es el cementerio de la fe, porque muchos que están inmaduros para subirse ahí, que no entienden el peso de la gloria de Dios, el peso de la unción, de ministrar a Dios, suben al púlpito y ese es su lugar de tropiezo. Ahí es donde finalmente tropiezan. ¿Por qué tropiezan? Porque acuérdense de esto cuando están en la iglesia, la unción pesa, el ministerio pesa, es como un buzo. A mí esto que un buzo cuando se mete en el agua no puede ir muy profundo por la presión del agua, exactamente lo mismo. Si un buzo va muy hondo, le empieza a burbujear la sangre, ¿sí? Y le da, no me acuerdo cómo se llama el síndrome, pero se muere, ¿no? O sea, los gases, la presión hace que los gases de la sangre empiecen a burbujear. Aquí pasa lo mismo en los púlpitos. Aquel que no está preparado en el espíritu para estar ahí, su sangre empieza a burbujear, empieza con problemas y finalmente lo perdemos, se nos va. ¿Mm? Bueno, después dice que leamos el 12 al 13, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Híjole, esto es lo más difícil hoy, muy complicado, porque si analizamos bien qué es esposo y esposa directamente bíblico, eso de que, bueno, estaban casados, pero les gustó una de las chicas del coro de la iglesia y como es más santa, entonces se divorcian y se vuelven a casar, ahí hay un problema. Después hace otra señal, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Cómo puede gente que se ha separado, que ha dejado su hogar por la razón que sea y a lo mejor armó otro hogar, eh, puede entrar dentro de esta categoría de gobernar bien sus casas, si abandonaron su casa? Amén. Porque dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que considera el diaconado honroso. Servir a las mesas en el siglo I fue honroso. Amén. Fíjense que cómo fue ese diaconado de los 7 diáconos, que ya entre esos 7 diáconos ahí ya estaba la perdición. No sé si se acuerdan que en Apocalipsis habla que Cristo habla de que odia, eh, ¿cómo es? Odia eh, ¿cómo es? Odia el prosélito de Antioquía. Espérenme, vamos a ir de nuevo a un segundito. El 6, Hechos 6. Hechos 6, acá. Miren. Habla en Hechos 6:5 de que uno de estos 7 era Nicolás, prosélito de Antioquía. No sé si vieron que en Apocalipsis, en una de las cartas, Dios dice que toleraban a los nicolaitas, que tienen una doctrina que él aborrece. Bueno, esos nicolaitas nacen de este Nicolás, prosélito de Antioquía. Yo lo que me imagino que cuando eligieron a estos 7, eligieron una mezcla entre judíos y griegos. Este Nicolás, como es de Antioquía, prosélito de Antioquía, quiere decir que es extranjero, que vino de Antioquía, debe ser un griego. Este griego finalmente mezcló en la doctrina que le enseñaron los discípulos mucha filosofía griega. Entonces él fue el que empezó
con las doctrinas de que Cristo es menos que Dios porque es hijo, entonces creado, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empezó a torcer la doctrina. Entonces ya entre los 7 que eligieron, uno se convirtió en enemigo de la iglesia, ¿sí? Que fue Nicolás, que generó la doctrina de los Nicolaitas. Amén. Bueno, entonces, el 12 estábamos en 1 Timoteo, ¿no? Que me fui para encontrarlo a Nicolás, 1 Timoteo 3, del 12 al 13 estábamos leyendo, que dice, da las condiciones para saber si un diácono está en condiciones de ocupar el diaconado, porque es un grado muy honroso, es un grado de mucha presión en la iglesia, ¿sí? Entonces, no puede ser una persona reprensible, porque entonces quiere decir que el diablo tiene donde agarrarse contra él. ¿Sí? Amén. El 12 al 13 ya lo leímos. Vamos a 1 Timoteo 3:11. 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. ¿Mm? O sea, aquí lo que dice el autor es que habla también de diaconisas, que pudiera haber diaconisas. Cita también Romanos 16, vamos a verlo. Romanos 16, 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Aquí está fijando el punto de que en las iglesias del siglo I había diáconos y diaconisas. No había obispos, mujeres, pero había diaconisas. Amén. Razones a favor. Entre las cualidades para ancianos no se habla de mujeres, solo posible para hombres, lo que le decía antes, ¿no? No se refiere a esposas de diáconos, porque entonces necesitaríamos lo mismo para los ancianos. Es una cuestión que a mi punto de vista en la iglesia está mal. La esposa del pastor es la esposa del pastor, no la pastora. Dios levantó al hombre para que dirija su iglesia, su congregación, para que apaciente a sus ovejas, y elige una mujer para que soporte a ese hombre, para que sea su compañera idónea, para que pueda desempeñar ese cargo. Pero no es la subpastora, ni la pastora sustituta, es la esposa del pastor. Amén. La palabra osautos, aquí abajo, se usa también en el verso 8 en cuanto al grupo de los diáconos. ¿Mm? Punto siguiente, no hay que olvidar que en aquellos tiempos había separación de los sexos. Alguien tenía que cuidar de las mujeres. Cristo vino a hacer un gran cambio en el tema de las mujeres. Acuérdense que en las sinagogas las mujeres tenían que estar atrás de una pared con cuadritos para que pudieran ver, no podían participar de las reuniones, o sea, las mujeres estaban en un segundo plano. Sin embargo, Cristo levantó a la mujer a un punto de compañera y ministradoras y acompañantes en el ministerio de Cristo. Cristo era acompañado por una serie de discípulos, pero también por mujeres que lo seguían, que apoyaban su ministerio. O sea, Cristo fue el primero que levantó a la mujer al grado de poder ministrar, prácticamente poder hacer funciones de ministro. ¿Sí? Bueno, y entonces las razones en contra respecto a tener diaconisas, usado en medio de la sección de los diáconos, ¿sí? O sea que está puesto en medio de la sección de los diáconos. Se pudiera entender también que aquí las diaconisas vendrían a ser también las esposas de los diáconos que los soportan. Pero bueno, si leen Romanos 16:1, en la iglesia de Cencrea había una hermana que se llamaba Febe, que era diaconisa. Así que, y Pablo la reconoce
porque dice, os recomiendo además a la hermana Febe, o sea, está reconocida aquí por Pablo. Amén. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, no veo ninguna. ¿Seguimos? Pasamos al punto D, la independencia de la iglesia local. ¿Mm? Punto 1. Ninguna iglesia está subordinada a otra. Las iglesias del Nuevo Testamento son todas iglesias independientes. La iglesia de Antioquía no está bajo el mando de la iglesia de Jerusalén, por ejemplo. ¿Amén? Esto se ve desde el siglo I. Todas las iglesias eran independientes. Cuando Juan escribe la carta a los 12, a las 7 iglesias, las escribe por separado a cada una de las estrellas de las iglesias. O sea, y decía ahí, dice que Cristo tiene las estrellas en su mano. O sea que esas estrellas de cada iglesia dependen directamente de él, no dependen una de otra. ¿Mm? O sea que las organizaciones piramidales eclesiásticas no son bíblicas. Dice, la iglesia no tiene cabeza humana común. Cristo tiene las 7 estrellas en su mano. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo, de cada una de esas iglesias. La posición de Pedro, por ejemplo, es muy relativa. En Hechos 11, incluso él tiene que dar explicaciones, donde explica que Cristo es la cabeza de la iglesia. El Nuevo Testamento no conoce asociaciones de iglesias. No hay iglesias asociadas. Las 7 iglesias de Asia Menor en el libro Apocalipsis no están en sociedad. Cristo no les habla a las iglesias asociadas en Asia. Habla a las iglesias con sus estrellas y sus candeleros de oro. Entonces, dicen, no hay denominaciones en el Nuevo Testamento ni por razones religionales ni por razones doctrinales. No hay asociación. Aquí termina el punto D, o sea, es bastante cortito, bastante conciso y pasa al punto E. Si no hay ninguna pregunta, no veo, continuamos. Punto E, el llamamiento al ministerio. Timoteo, 1 Timoteo 3.1. Se dirá 1 Timoteo 3.1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bueno y bíblico buscar el ministerio. ¿Cuáles podrían ser los indicios del que el Señor estuviese llamando a alguien al ministerio? Amén. Bueno, aquí va a dar algunas ideas un poquito más humanas de las que a mí me gustan, pero vamos a analizarlas, dice. El punto 1, darse cuenta de que sentimos una carga para tomar alguna responsabilidad especial en la iglesia por amor a Dios. Mire, yo siempre doy este ejemplo cuando hablamos de los distintos ministerios o las funciones que Dios le puede dar a una persona para su obra. Yo siempre les digo, ¿saben por qué fue tan buen rey David? ¿Por qué David fue el mejor rey? Y muchos me dicen, porque tenía el corazón, acepto a Dios. No, en realidad él fue tan buen rey porque él no quería ser rey. Si había algo que lo que menos quería David era ser rey, lo hizo por amor a Dios, porque Dios se lo pide que él sea rey. Entonces, yo diría que uno de los principales y más importantes maneras de saber de si Dios me quiere utilizar en algún lugar es que yo no quiera estar en ese lugar. Yo cuando copastoreaba con mi pastor Roberto hace muchos años allá, la iglesia Camino a la Vida en Argentina. Muchas veces me tuve que hacer cargo de la iglesia porque tuvo muchos problemas de salud de su esposa y tenía que ausentarse mucho. Yo estaba bien joven y yo lo miraba, lo seguía mucho, lo apoyaba mucho a Roberto Cerviño, pastor Roberto Cerviño, un hombre de mucho empuje, pero yo lo veía cómo lo vituperaban,
lo maltrataban, decían cosas de su hijo, de todo lo que lo apoyaban en el ministerio, y él tenía que soportar todas esas cargas. Y yo siempre cuando lo encontraba ahí volcado en su oficina, entraba con él y le decía, ¿sabe qué, pastor? No quiero estar en sus zapatos, no quiero. Esa fue la peor señal que tuve de que iba a tener que hacerme cargo del ministerio, que iba a tener que hacerme cargo del pastorado. Así que una de las importantes señales para que Dios nos use en algo es que no quedamos. Y que lo tengamos que hacer por amor a Dios, porque Él nos lo pide. Eso es lo que más nos capacita. Amén. Entonces, aquí dice, ¿no? Darse cuenta que sentimos una carga para tomar alguna responsabilidad especial en la iglesia. ¿Por qué? Por amor a Dios. Yo diría, darnos cuenta que tenemos que tomar cargas en la iglesia que no queremos por amor a Dios. Esa es la más importante señal de que Dios nos está llamando a ministerio. Antes de ir con Roberto, yo empecé en una iglesia. Híjole, les estoy hablando de la edad de piedra casi. Donde yo quería participar de los cultos, o sea, quería, pero el pastor me tenía un poquito de cosa, no me quería ir. Entonces, yo siempre le decía, bueno, si puedo leer una palabra, si puedo abrir la reunión, en qué puedo apoyar, en qué puedo ayudar. Y él nunca me quería ir. Pero, ¿saben qué hacía Dios? Maravilloso. Cuando llegaba el momento a la hora de empezar el culto, no había nadie, no había llegado nadie. Entonces me tenía que decir a mí, "Ah, a ver Alejandro, abre la reunión. A ver Alejandro, ayúdame con tal cosa. Cuando Dios te quiere usar, te quiere poner en un lugar, no hay mano humana que lo pueda evitar. Ni tú mismo prácticamente, porque Dios va a empujar a quienes escogió al servicio. Los va a llevar de la nariz. Y he visto y lo veo todos los días muchísimos. El que tiene el don de tocar la guitarra y cantar, quiere ser obispo. El que tiene el don de consolar, quiere tocar la guitarra. Híjole. Y ese es el principal, pero lo primero para darse cuenta, si Dios me dio un don de consolación, ¿sí? La gente es restaurada por mi acción. Y yo me empecino que quiero tocar la guitarra. Entonces, ese es en la parábola de los talentos, es enterrar el talento. Bueno, seguimos aquí con el texto. No sé, ¿alguna pregunta? He visto tantos avanzar en la iglesia, a veces meteóricamente, y tropezar y caer, que tendríamos que tener temor de avanzar rápido en la iglesia, ir pasito a pasito, con mucho cuidado y precaución. Había en la iglesia esta que les digo que no, el pastor no quería mucho que yo colaborara en la reunión y Dios hacía que no le quedara de otra, tenía una radio, ¿sí? Había uno de los ancianos de la iglesia que tenía un programa, le habían dado un espacio en la radio para hablar de Dios, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Híjole, me encantaba escucharlo, realmente tenía una unción de Dios para hablar de Dios, contar historias así muy largas. Era realmente maravilloso, me pasaba noches sin dormir escuchando. Y de golpe un día, en una de las reuniones, ya cuando había avanzado un poquito, una de las reuniones de los que trabajábamos en la iglesia, este cuate se puso loco, se le botó la canica, porque estaban hablando de los católicos y qué sé yo, y empezó, los católicos, y se puso loco, lo tuvieron que sacar de la reunión acompañado por los sugieres y no lo volví a ver nunca más en la iglesia y nunca más estuvo en su programa de radio en la noche. Por eso les digo, o sea, he visto muchas,
estos que rápidamente ascendieron, que tenían un ministerio maravilloso y cayeron como un meteoro a la tierra, ¿eh? Sí, cayeron abruptamente. Los ministerios que nosotros tengamos tenemos que llevarlos prudentemente, paso a paso, ir creciendo a medida que Dios nos transforma y trabaja en nuestra vida. Caminar y no correr, sabiendo, siendo conscientes de que podemos tropezar. Bueno, del punto 2 aquí del texto dice, estar intelectual y espiritualmente cualificado para la tarea. Este punto sí es importante, pero el problema es que uno mismo no puede evaluar esto. Tiene que ser evaluado por terceros. Por eso dice la Biblia que se selecciona a las personas por su espíritu, su accionar, que sean puestos a prueba. Porque puede parecer estar espiritualmente preparado y conocer mucho de Dios, pero puede no tener todavía todo lo necesario. Bueno, después dice tener una guía clara al respecto, Dios abriendo puertas. Tener una guía clara de parte de Dios, estar realmente entendido, que Él mismo pueda sentir en su vida que Dios lo está llevando. Bueno, sigue el punto de abajo, dice, el derecho a nombrar ancianos reside en la iglesia local, en manos de los mismos ancianos. Ellos no nombran una persona a ser anciano, sino reconocen el ministerio de una persona llamado por el Espíritu Santo para cierto ministerio dentro del ámbito de la iglesia. ¿Sí? Si la persona está cualificada de acuerdo con 1 Timoteo 3, es reconocida por los ancianos. Entonces, ¿qué debemos ver los ancianos en la iglesia o qué deben ver el grupo de ancianos de la iglesia? ¿Sí? No nombrar a una persona para que sea anciano, sino reconocer en una persona sus dones de anciano, que Dios lo llamó a esa función. Amén. Esto ocurre en una ceremonia solemne de 2 pasos. Punto 1, la ordenación. Los ancianos reconocen públicamente la calificación de una persona para cierto ministerio. Así reconocen el llamamiento divino. Y el punto 2, la imposición de manos, que significa la identificación. ¿Sí? En Hechos 6:6, vamos a ir a Hechos 6:6, ahí ya lo leímos hace un ratito que a los 7 diáconos que seleccionaron, les impusieron las manos, ¿sí? Para, como sello de su ministerio. En el 13:3 dice, entonces habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Primera Timoteo 4:14, primera de Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y después viene el 5:22, último cita, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Fíjense el sentido que tenía en la iglesia del siglo I, aquí como Pablo lo expresa, el imponer las manos. El imponer las manos no era para sanidad, ni para bendecir, el imponer las manos era para nombramiento, para ordenar a alguien en una determinada posición. Hoy en día hay muchas iglesias, muchas doctrinas que toman la imposición de manos a la ligera, ¿no es cierto? O sea, de imponer manos a todo mundo. Pero fíjense el problema que tiene el tema de imponer manos. Dice,
ni participes de los pecados ajenos. O sea que si uno le impone manos a alguien que está en pecado, está posiblemente participando del pecado de esa persona. Aquí lo hace más referido a los diáconos, ¿no es cierto? O sea, si estoy nombrando diácono, anciano, le estoy ordenando a alguien en la iglesia que tiene pecado en su vida, al yo imponerle las manos y ordenarlo, estoy participando de su pecado, ¿no es cierto? Me manda conservarme puro. ¿Sí? O sea que si tengo que conservarme puro, no puedo imponer las manos con ligereza a ninguno. ¿Sí? Entonces acuérdense de este punto. En el siglo I, la doctrina bíblica es imposición de manos para ordenación, ¿sí? Para identificar a alguien con un determinado ministerio. Amén. Hasta aquí ya terminamos otro punto. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere. ¿No? 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 Amén. Seguimos. Gloria a Dios. Vamos al punto 4. La iglesia local y sus ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza? Dice, la palabra tradicional para ordenanza es sacramento. Esta palabra, sin embargo, conlleva la idea de que la gracia es otorgada a través del sacramento, idea que no es bíblica. Definición. Una ordenanza es un rito externo, mandado por Jesucristo, que simboliza una realidad soteriológica y que la Iglesia sigue practicando. ¿Sí? Entonces, mientras que la Iglesia Católica su número asciende a 7 ordenanzas, bíblicamente solamente se pueden identificar 2, la Santa Cena y el bautismo. ¿Sí? Entonces, los sacramentos en la Iglesia, ¿sí? O sea que están ordenados por Dios para que la Iglesia cumpla y siga, son bíblicamente solo 2. ¿Mm? ¿Cuáles son, Julie? Tú los debes saber. Santa Cena y Bautismo. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Amén. Entonces, los 2 sacramentos bíblicos para la iglesia, el sacramento quiere decir de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Una ordenanza es de cumplimiento obligatorio, significa que yo obligatoriamente lo tengo que cumplir en la iglesia. Es una función que no puedo obviar, ¿sí? Y son 2, la Santa Cena y el bautismo. ¿Sí? Vamos a empezar entonces por la Santa Cena. La doctrina de la Santa Cena en la historia. Luego les voy a hablar yo un poquito. Realmente no se entiende muy bien lo que es la Santa Cena. Yo noto en las iglesias mucho desconocimiento respecto al significado de la Santa Cena. ¿Qué significado tiene? A veces en las iglesias ponen a ministrar a alguien que no entiende esto de la Santa Cena y cuando ora o pide a Dios que bendiga ese momento, se equivoca en el sentido de que lo pide. La Santa Cena tiene una función específica dentro del cuerpo de la iglesia. Platicamos al ratito. Por ahora vamos a ver un poco de la historia de esta doctrina. Y habla de antes de la reforma, punto 1. Dice, en los tiempos apostólicos se hizo la celebración de la Santa Cena juntamente con el ágape. El ágape era una comida común de la iglesia. A veces hubo incluso abusos e incidentes tristes en esta ocasión. Primera de Corintios 11, 20 a 22, ¿no es cierto? Gente que llegaba y se comía todo, no esperaba a los demás, y algunos hasta que se emborrachaban. ¿Ven? Con el vino de la Santa Cena hasta atrás se daban. ¿No? Yo creo que hoy en México lo correcto sería hacer la Santa Cena con cerveza, pero bueno, vamos a seguir con el jugo. La idea en la iglesia de utilizar jugo en vez de vino es que pueda haber mucha gente que esté en una posición de abstemio, que porque haya sido en algún momento alcohólico no pueda tomar bebida alcohólica ni probar bebida alcohólica por el riesgo de recaer. Por eso se usa jugo de uva normalmente en la iglesia para reemplazar el vino.
¿Estaría mal utilizar el vino? No. ¿Está mal utilizar el jugo de uva? Tampoco. O sea, finalmente son símbolos, no hay transustanciación como pasa en otras iglesias, ¿no es cierto? Son solo símbolos que nos recuerdan cosas. ¿Mm? Porque fíjense que la Santa Cena termina siempre diciendo, haced esto en memoria de mí, dice Cristo, ¿no? Es in memoriam que se realiza. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacían en el siglo I? Acuérdense que se reunían en casas y se reunían a comer. Entonces hacían un ágape, una comida, y en esa comida, me imagino como lo hizo Cristo, quien ministraba la Santa Cena se levantaría, tomaría el pan y diría, este pan representa el cuerpo, por vosotros es partido, esta copa representa la sangre del nuevo pacto, etc. ¿No? ¿Amén? Bueno, pero lo hacían con una función de ágape. A veces se hacen ágapes en la iglesia, preparar una cena, una comida para que se reúnan todos los hermanos. ¿Está mal? No, es correcto, lo hacían ya en el siglo I. ¿Mm? Entonces, seguimos en el texto. Poco a poco se introdujo la idea de que los elementos de la Santa Cena son sacrificios hechos por el sacerdote. Esto nació de Cirilo Crisóstomo. Eh, híjole. Otros mantuvieron la idea de que es un acto simbólico, por ejemplo, Orígenes. Finalmente es un acto simbólico, es in memoriam. Agustín tenía una posición intermedia, habló de la sangre y la carne de Cristo, pero no aceptó lo que más tarde iba a ser la doctrina de la transubstanciación. ¿Mm? Saben que la doctrina de la substanciación en la Iglesia Católica es que el vino se convierte realmente en la sangre y el pan real, o la hostia que utilizan realmente en el cuerpo de Cristo, por un milagro de transubstanciación. ¿No es cierto? Bíblicamente insostenible esa doctrina. En el 818, Radberto formula la idea de la transubstanciación, pero Rábano Mauro y Ratramno se le oponen. Año 818, ya dentro de la Edad Oscura, en la primera etapa de la Edad Oscura. ¿Sí? Siglo XI, la segunda etapa de la Edad Oscura, dice Lafranc. En la mano del sacerdote está realmente el cuerpo de Cristo partido y luego masticado. Y aquí se fija la doctrina de la transubstanciación. Y Delberto de Tours finalmente da el último retoque a la doctrina de la transubstanciación en el 1134, que fue adoptada en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. ¿Sí? O sea, que creen que realmente por la mano del sacerdote se convierte el vino en la sangre real de Cristo y el pan en la carne. Durante y después de la Reforma. Todos los reformadores rechazan la idea de la transubstanciación, sin embargo, hay diferencias entre ellos. Lutero dice que la presencia real que está la presencia real del Señor en la Santa Cena. Consubstanciación, Cristo está en, con y debajo de los elementos. En realidad aquí el error de Lutero es que Cristo está con su espíritu en el corazón de cada uno de los miembros que están tomando la Santa Cena. Sigue Suiniglio, dice, niega la presencia del Señor en la Santa Cena, es un mero acto de conmemoración, un acto simbólico. Calvino, posición intermedia entre Lutero y Suiniglio, con Zwinglio, niega la presencia real del Señor en sentido físico, pero insiste en la presencia espiritual. Si yo hago de todos estos tres una sopa, los mezclo a los tres en la licuadora, seguramente me voy a acercar más a la verdad. ¿Mm? Lo podemos hablar luego, seguimos hablando. Entonces, punto 2, expresiones bíblicas. A ver, hay una pregunta por acá.
¿Qué pasa con los que hacen las fiestas en el del Antiguo Testamento? A ver, Víctor, tener una fiesta, si hacían ágapes, finalmente era una fiesta, ¿no? O sea, una reunión a comer. Cristo participó de bodas, en el Antiguo Testamento habla de las bodas, de los cantos, de los bailes. Eh, no hay una prohibición. Lo que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento es guardar el ejemplo cristiano, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo decir? ¿Qué no puedo hacer y qué sí puedo hacer? Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice la palabra de Dios. Eh, Puedo hacer todo lo que sea, ¿cómo decirlo? No quiero decir agradable al Señor, sino que eh, sea hecho de corazón para el Señor, y no puedo hacer nada de corazón para el Señor que pudiera desagradar al Señor. O sea, le agrada al Señor, todos los extremos son malos en las cuestiones de Dios. A la de los panes ácimos, la fiesta del Nisan. Órale, espérate, porque aquí me sacaste de cuadro, Víctor. Tengo que decir que no sé bien cómo es la fiesta del Nisan. A ver, déjame que me culturizo un segundo. Fiesta del Nisan. Debe ser una fiesta judía, ¿no? Nisan fiesta. No, esto me dio un modelo de carro. Panes ácimos, a ver si sí. Los panes, pan ácimo. Pan ácimo también, con el pan que se hace sin levadura. Ah, los panes sin levadura. A ver, a eso creo que me estás preguntando. A ver, me refiero a los panes ácimos, o sea, los panes sin levadura. En, yo tengo panes sin levadura, si quieres, que compramos. Los usamos en la Santa Cena, pero no los usamos porque sea obligatorio usar esos panes, sino para tener una referencia más cercana a lo que se usaba en el Antiguo Testamento. Si es necesario hacer la Santa Cena con un pan común, finalmente es un símbolo. Si no hubiera pan y no hubiera pan sin levadura, lo haríamos con una galleta. O sea, finalmente lo que estamos haciendo es, eh, estamos usando unos símbolos que representan cómo a Cristo lo partieron en la cruz y dio su cuerpo por nosotros. Entonces, no, no es realmente necesario conseguir panásimo para poder hacer una Santa Cena. No sé si esto responde tu pregunta. Eh, no es que se santifique el elemento con el cual hacemos la Santa Cena, o que tenga que ser santo de alguna manera el elemento. Los que tienen que ser santos son las personas que toman la Santa Cena. Acuérdate que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. ¿Mm? Amén. Yo te digo, si nosotros nos reuniéramos, imagínate hoy, vamos a hacer este ejemplo, que tuviéramos la bendición de Dios, que en vez de estar conectados nos estuviéramos reuniendo en algún lugar, y en ese momento digamos, vamos en el nombre del Señor a hacer ya mismo una Santa Cena. Híjole, ¿qué hay para partir? Galleta, pan, vamos, lo que sea. No va, por eso no vamos a dejar de compartir en memoria de Jesucristo, esperando su venida de hacer una Santa Cena. A ver, ¿tiene jugo de uva? No, no hay jugo de uva. ¿Y qué hay? Hay, no sé, agua de Jamaica. Vale, agua de Jamaica. ¿Mm? La cuestión es brindar con eso recordando a Cristo y en la mente de que esto está representando la sangre que derramó. Amén. Entonces, ¿te imaginas qué bonito sería, no? Llegar a un lugar y encontrarse con los hermanos y decir, vamos a hacer una Santa Cena. O sea, ¿con qué? Con lo que tengamos, man. Venga. ¿Por qué? Porque lo hacemos en memoria de aquel que se sacrificó por nosotros.
y anunciando su venida. En realidad el verdadero sentido de la Santa Cena, que es lo que les quiero hablar más tranquilo ahora cuando terminemos, quiero concientizar bien el sentido de la Santa Cena. El sentido de la Santa Cena no está en los objetos. El sentido de la Santa Cena está en, en la unión del cuerpo, en la comprensión de la unidad del cuerpo, de cómo el cuerpo está unido por un espíritu y con Cristo por el mismo espíritu. La Santa Cena representa la unidad del cuerpo y debe ser tomada como la unidad del cuerpo, no como un mero recordatorio, ¿no? O sea, fíjate que los asegúnes de la Santa Cena, según Pablo, es: si tienes algo contra el hermano, no tomes la Santa Cena. Mejor ve, arréglate con tu hermano, ¿cierto? O sea, la unidad del cuerpo tiene que representar una unidad en amor en el cuerpo. Y aquí lo que decía de Calvino, que me parece que es el más acertado en cuanto a cómo es la participación de Cristo a la Santa Cena. La participación de Cristo es un Cristo presente espiritualmente con su espíritu en nosotros. La palabra dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos, donde está en el corazón de cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, representamos la unidad del cuerpo con cada uno de los hermanos con la que lo compartimos, en unidad con el Espíritu Santo y con Cristo mismo. Ese es el verdadero sentido de la Santa Cena, la unidad del cuerpo, la preeminencia del amor, la, no sé, la consagración del cuerpo de Cristo en nosotros. No es una bendición, algunos se ponen, yo a veces veo hermanos que van a ministrar Santa Cena que toman la copa y dicen: Señor, bendícenos con esta copa, que sea de gran bendición para nuestra vida y nuestros cuerpos. No, no, no ese es el fin de la Santa Cena. El fin de la Santa Cena es: Señor, con esta copa estamos representando tu sangre vertida en la cruz, para que hoy tengamos esta salvación tan grande y hoy estemos unidos en espíritu contigo y entre nosotros. ¿Sí? Lo principal es la unidad del cuerpo en la Santa Cena. ¿Sí? Y con esa unidad del cuerpo anunciamos al tomar la Santa Cena su venida. Gloria a Dios. Sí, ven, Señor. Amén. Ay, Jesús. Es que a veces la Pascua, a pesar que es una antiquísima celebración israelita que se lleva a cabo en el Nisan, mes de la primavera, en el recuerdo del éxodo de Egipto, sí, señala que su nombre se debe a que, según las escrituras, Dios salteó pasar las casas de los israelitas en Egipto durante la última de las 10 plagas, matando solo a los primogénitos de Egipto. O sea, es la Pascua, cuando se recuerda la última de las 10 plagas de Egipto, donde, tal cual como tú mencionas aquí, ¿no? Se pintó, fíjense que se pintó con la sangre del cordero al dintel de las puertas, para que entonces pasara el espíritu de la muerte de esa casa. ¿Mm? A ver, el núcleo de la festividad consiste en quemar todo el hatmesi, todo el, el pan fermentado, todo pan fermentado con levadura, y comer solo el matzá, pasa. Amén, pero ¿sabes qué pasa? Que la Santa Cena que nosotros tenemos ahora, la diferencia que tiene con esta celebración judía, es que ellos recordaban cuando Cristo los sacó de Egipto. Nosotros recordamos cuando Cristo nos salvó, nos sacó de la muerte, nos apartó para su reino, ¿no es cierto? O sea, cambia lo que estamos recordando a lo que ellos recordan. Ya no recordamos la salida de Egipto, tampoco la llegada a la tierra prometida. Nosotros ahora recordamos el sacrificio de Cristo que nos saca del mundo. Entonces,
De alguna manera Cristo simplificó este evento con un simple brindis y con un simple partimiento del alimento, del pan, tomándolo como representación de su cuerpo y su sangre. Pero, mira, vamos a verlo más fácil en 1 Corintios 11. Vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a ir a 1 Corintios 11. Mire, fíjense todo lo que habla de la Santa Cena acá Pablo, cómo lo orienta, y van a empezar a ver cómo está orientado a la unidad del cuerpo. Debe tener, pero con el Señor... Fíjese de lo que viene hablando Pablo ahora que habla de la Santa Cena, ¿no es cierto? Está hablando de que con todo, si alguno en el 11 dice quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Si se fijan de lo que está hablando, todo lo que está hablando hasta aquí, de lo que leímos, está hablando de las relaciones entre los miembros de la iglesia. La unidad, el tipo de relación y unidad que tiene que haber entre esos miembros de la iglesia. ¿Sí? Lo que él está esperando, ¿no es cierto? O sea, oigan, no se pongan a comer, si se adelantan a comer a los otros o se embriagan, están menospreciando a los que no tienen nada, o sea, están rompiendo el vínculo del amor, de la unidad de la iglesia, ¿no es cierto? Después ministra la Santa Cena, ¿no es cierto? Dice que cada uno eh, eh, se analice a sí mismo, ¿no es cierto? Hasta aquí, fíjense en el 11:26. Ahora da cómo debe estar uno preparado para tomar la Santa Cena. Fíjense también a qué se orienta. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿de qué va a ser culpado? O sea, ¿qué significa beber o comer indignamente la Santa Cena? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y entre vosotros, y muchos duermen. Mas siendo juzgados somos corregidos por el Señor. Aquí van a leer en la Reina Valera que dice castigados. Es una mala traducción, porque Dios no castiga. La traducción correcta de esa palabra es corregidos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, o sea, fíjense, habla del cuerpo, de la unidad del cuerpo. Cómo nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo en la iglesia, siendo Él la cabeza y nosotros miembros injertados unos con otros y tenemos que funcionar como un cuerpo. Esa es la verdadera simbología de la Santa Cena, que reconocemos que funcionamos como un cuerpo y que Cristo es nuestra cabeza, la unidad del cuerpo. Entonces, Señor Jesús, tú te sacrificaste en la cruz, diste tu cuerpo para ser molido y tu sangre para sellar el pacto que hoy nos hace una iglesia
con miembros unidos donde todo funciona coordinadamente con Cristo como cabeza. Entonces lo que yo tengo que entender cuando tomo la Santa Cena es que estoy representando el sacrificio que hizo el Señor para que hoy seamos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si yo tengo algún pecado contra el cuerpo, no puedo tomar la Santa Cena. Tengo alguna falta contra el cuerpo, ahí es donde la tomo indignamente la Santa Cena. ¿Sí? Híjole, qué rabia le tengo al de los coros, que, bueno, ahí estás en conflicto para tomar la Santa Cena. ¿Sí? O sea, cualquier cosa que uno tenga contra el cuerpo, ahí se bebe y toma indignamente la Santa Cena. Entonces, tenemos que agradecer en la Santa Cena a Cristo por su sacrificio. Con estos símbolos representamos su sacrificio para que hoy seamos un cuerpo y para que un día juntos Él nos venga a buscar a todos, ¿eh? Unidos en un mismo cuerpo. Por eso dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cómo se representa hoy el cuerpo del Señor? Su cuerpo es la iglesia y Él como cabeza de la iglesia y nosotros como pámpanos injertados que forman las distintas partes de ese cuerpo que Cristo comanda desde la cabeza. Entonces, si no puedo discernir el cuerpo, juicio como y bebo para. ¿Se entendió? O sea, lo pude explicar correctamente, perdón, a veces es muy difícil explicar con palabras algunas cosas. No espero que me entiendan al 100%. ¿Mm? Amén. Entonces, cuando cualquiera de ustedes, hermanos, en sus iglesias les toque ministrar la Santa Cena, acuérdense cuando se dan las gracias al Señor por esa Santa Cena, de orar con el entendimiento de lo que realmente significa. ¿Mm? O sea, no vamos a tomar esa copa para que Dios nos bendiga nuestro cuerpo, bendiga nuestra vida, no, tomamos esa copa para entender y aceptar que estamos unidos en un cuerpo con Él. ¿Sí? Y que cómo logramos llegar a ese punto, estar unidos en un cuerpo con Él, por su sacrificio representado, por su cuerpo molido en la cruz y por su sangre como sello del nuevo pacto. Amén. Entonces, cuando tengan que ministrar Santa Cena, háganlo con conocimiento, porque si no sus oraciones no van a ser escuchadas por esa Santa Cena, no van a estar agradeciéndole a Dios por lo que realmente es. Y ni hablar si tienen un problema con el cuerpo. Hay mucha gente que toma la Santa Cena y que ya está pensando que se va a ir de la iglesia porque ya no aguanta al hermano. Sería mejor que no tomara esa Santa Cena, que se abstuviera de tomar, porque tiene algo contra el cuerpo. Y al tener algo contra el cuerpo la toma indignamente. ¿Sí? Amén. Ay, Jesús, amado Señor. Seguimos entonces acá con las expresiones bíblicas de la Santa Cena. Primera de Corintios 11:20. Era lo que íbamos a leer antes. Pues justo estábamos en estos. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. La cena del Señor de Impón Curiacón, parece que el apóstol Pablo usa esta expresión para distinguir la Santa Cena del ágape de los corintios. ¿Mm? O sea, está diciendo, se unen para una cosa pero hacen otra. 1 Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Trapeza Curiou, la mesa del Señor, a diferencia de la mesa de los dioses, hubo la costumbre de sentarse y comer lo sacrificado a los dioses. Bueno, una costumbre más que nada romana, ¿no? Que sacrificaban la comida a los dioses y iban a comprar al mercado las comidas sacrificadas para los dioses y creyendo que comiendo eso iban a ser bendecidos por los dioses.
Lo mismo que pasa con la Santa Cena, con el que tomando el vino, o sea, los elementos, es bendecido. No, no es eso. O sea, el que cree que tomando la Santa Cena es bendecido personalmente, es igual que los romanos que pensaban que eran bendecidos comiendo lo que era sacrificado a los dioses. Hechos 2:42. A ver, vamos a Hechos. Dos cuarenta y dos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta? En la comunión, la común unión unos con otros. Eso era la función de la iglesia, ¿sí? En esa unión común participaban del pan y de las oraciones. En Hechos 27, también está aquí citado, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Mm? Amén. Clastistou artou, partir el pan, se refiere a la Santa Cena, pero puede referirse también a los ágapes. O sea que una Santa Cena puede estar en medio de un ágape, una Santa Cena puede estar individualmente separada, primero tomar la Santa Cena, después tener un ágape. O sea, no es así como que tan rígido la diferencia entre ágape y Santa Cena. Primera de Corintios 10:16. 10:16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Fíjense aquí cómo lo dice, ¿no? La copa es la comunión. El pan es la comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo, o sea, con el sello del nuevo pacto y con el cuerpo y de Cristo, que es la iglesia. Entonces, también lo cita en el 11:24, a ver, el 11:24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces habla de Eucaristía, cumplimiento obligatorio, y acción de gracias. Eulogía, bendición, se refiere a las copas. Amén. Pero bueno, está muy claro en el 10:16. Si quieren, guárdese en ese versículo, ¿no? No es la comunión de la sangre y la comunión en el cuerpo. Esa es la verdadera función de la Santa Cena. Amén. Seguimos entonces, si no hay ninguna pregunta. La institución de la Santa Cena. Distintos relatos de la Santa Cena. Cada uno de los tres evangelistas sinópticos nos relata la institución de la Santa Cena y también 1 Corintios 11. Juan solamente cuenta la comida del Cordero, pero no menciona la institución de la nueva ordenanza. Al pan que estaba relacionado con la comida del Cordero es dada una nueva forma de uso. El Cordero es sustituido por el pan, así como el Cordero es sustituido por Cristo, ¿no? El Cordero tenía un triple significado. El perdón existe solamente si se derrama sangre, sangre derramada. Tipo para el Mesías que viene. Recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, era natural que el Cordero tuviese que desaparecer en el nuevo pacto. Además, el significado nacional tenía que desaparecer, porque ahora fue quitado el muro que separaba a Israel de los demás pueblos. Punto C. Significado de las distintas acciones y términos. Acciones simbólicas. El partir el pan simboliza el cuerpo de Cristo partido por nosotros. Es bueno partir el pan en la presencia de la congregación. ¿Sí? Muchos lo hacen, algunos ya lo tienen partido, pero dice que es bueno hacerlo en la congregación.
las palabras del mandamiento. Jesucristo acompañaba sus oraciones con las palabras célebres en forma de mandamiento. Según Lucas 22:19 y 1 Corintios 11:24, Jesucristo añade, haced esto en memoria de mí. Entonces es una celebración en memoria de Cristo y de su obra, pero más que esto. Juan 6, 32, 33, 51 y 1 Corintios 11, 26 muestran el carácter nutritivo espiritualmente hablando de la Santa Cena. Otra palabra de mandamiento hubo en la conexión con la copa. Todos debían beber de la copa, no como lo hacen en la Iglesia Católica, donde el uso de la copa queda reservado para el sacerdote. Ilustración muy viva del cuerpo partido y de la sangre derramada y del efecto vivificante que la observación de la Santa Cena iba a tener en la vida de los creyentes. Diferentes modos de explicación de la palabra esto es mi cuerpo. La Iglesia Católica lo toma como si fuese su cuerpo real. Lutero, él significa que el Señor está presente de forma, pero el pan sigue siendo pan, consubstanciación. Y Calvino dice es igual significa al mismo cuerpo, o sea, comida espiritual. Zwinglio solamente es conmemorativo. Bueno, ya hablamos bastante de lo que realmente es la Santa Cena. ¿Amén? El punto 4 es el significado de la Santa Cena. Punto A, representación simbólica de la muerte del Señor. En 1 Corintios 11:26 ya lo leímos. Habla de muerte y del sacrificio del Señor a favor y en lugar de su pueblo. Punto B, simboliza la participación del creyente en el Cristo crucificado. Juan 6:53, habla del hecho de comer la carne y beber la sangre de Cristo. Es decir, esto es un símbolo de la participación en los beneficios de su salvación. Punto C, habla del resultado del sacrificio de Cristo para dar fuerza y gozo al alma. Esto está implicado en los símbolos, pan y vino, que son alimento y dan alegría y fuerza. Punto D, simboliza la unión de los creyentes entre sí en un cuerpo espiritual. Esto es lo que yo más les resalté, ¿no es cierto? Simboliza la unión de los creyentes entre sí en un cuerpo espiritual con Cristo. Recuerda el hecho de que Cristo volverá. Asegura al participante que era, es y será objeto del amor divino. Y con esto también todas las personas, todas las promesas y privilegios de los evangelios son nuestros. Punto G, es una confesión y una promesa de seguir a Cristo y a cumplir sus mandamientos. Amén. Ahora vamos a entrar en el punto 5. Y esto puede ser un poquito más motivo de debate. Así que yo les voy a decir, como ya son prácticamente 9:30, que qué les parece si dejamos hasta aquí y nos metemos en este tema que es un poquito más delicado el próximo lunes, perdón, si les parece. En un segundito, no sé si quieren hacer alguna pregunta ahora o decir algo. Aquí hay una pregunta. No, Julie con un simple ok. Cierra la zona. Una pregunta, pastor, ¿Eres ¿sí me tú, escucha? Víctor, no? Sí, te Sí. escucho. Dime. Ese es fuera de contexto, fuera de lo que estamos viendo. Es que me doy cuenta que Reina Valera tiene algunas palabras como que están fuera de orden. Entonces, mi pregunta es, ¿qué Biblia
usted que tiene mucha experiencia en eso, nos recomienda fuera de Reina Valera. Bueno, a ver, mira, ¿cómo usar este asunto de las Biblias y las distintas traducciones? Es un punto muy importante que estás hablando. Primero habría que entender bien qué pasa con la Reina Valera, ¿no? La Reina Valera es una traducción hecha en un momento y por unas personas perseguidas que vivían en el tiempo de la Inquisición, que pusieron en riesgo sus vidas para poder traducir a nuestra lengua española la Biblia. Pero el mismo Casaidoro de Reina, en su prólogo de su traducción, explica que él tenía serios problemas para entender el griego y el hebreo, y grandes partes fueron traducidas del latín de la Vulgata. Entonces tenemos que remontarnos un poquito más atrás al origen de la Vulgata. Cuando se traduce la Vulgata por Cipriano ya en los siglos IV y V, la idea de ese momento de Dios era de un Dios más alejado de las personas, de un Dios más estricto, más rígido, y eso se ve en la traducción de la Vulgata, ¿no es cierto? Cuando se traduce a la Reina Valera, eso se acentúa todavía más. Por eso es lo que les decía ahí en la traducción de Primera de Corintios 11, donde dice que somos castigados, porque no, está mal. Cuando miras la palabra original griega que utilizó Pablo, es una palabra que también puede ser traducida como corregidos. Y como nosotros entendemos que el Señor es un Padre amoroso que nos corrige, lo correcto es decir corrección, no castigo, porque es para que no nos alejemos. Entonces, todas las Biblias que tienen una seria vinculación con la Vulgata tienen ese tipo de tendencia, a mostrar un Dios rígido, más castigador, más alejado del ser humano, que no es realmente el sentido de los escritos originales. Entonces, hay que pensar que en el año 72 se unen las sociedades bíblicas con las Paulinas de los católicos en un proyecto de volver a traducir de todos los descubrimientos de más antiguos documentos bíblicos, por ejemplo los de las cuevas de Qumran, todo eso empezaron a aparecer eh, muy más antiguos, originales no podemos decir. Se llaman textus receptus, o sea, los textos recibidos más antiguos, las traducciones más antiguas. No hay ningún original de lo que escribió Pablo. Todos se perdieron, son traducciones de traducciones de traducciones, pero cuando uno va a una traducción más antigua, tiene algo un poquito más cercano al original. Entonces, en ese gran esfuerzo que hicieron en el año 72 en adelante, hubieron nuevas traducciones a todos los idiomas desde los textos originales, ya no desde la Vulgata, ¿ok? Sino desde los textos receptus más antiguos que se pudieron conseguir. Entonces, yo cuando elija cualquier Biblia de traducción, tengo que buscar en la portada, en la tapa, en qué año fue traducida. Y tengo que buscar traducciones del año 72 en adelante, ¿sí? No importa ya si son católicas, cristianas, mientras no sean de los testigos de Jehová ni de los santos de los últimos días, que sí, esas están un poquito modificadas, no hay gran problema. Todas tienen una traducción más acertada respecto a lo que el autor original quería decir, ¿sí? Son traducciones más modernas de documentos más antiguos. Pero fíjense eso cuando compren. Yo tengo una que me gusta mucho, no sé si la tengo por aquí, donde la metí. Denme un segundito, es más, tendría que decir es católica. Un segundo. Aquí tengo la Biblia latinoamericana. No sé si la vieron alguna vez. Ya tiene muchas revisiones y versiones. La mía es un poquito viejita, ya está media amarillita. Pero si se fijan, aquí en su portada, es de Ediciones Paulinas. Por eso leo, tiene los deuterocanónicos
que se utilizan en la Iglesia Católica. No sé si se llega a leer aquí en su portada. No se ve bien, ¿no? No lo toma bien la cámara. No, no se enfoca bien. No se enfoca bien, mire, dice traducida, presentada y comentada para comunidades cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios. Letra grande, esta es una edición revisada en el 2004. Yo ya he regalado de esta misma Biblia a mucha gente con revisiones hasta del 2016, creo, una cosa. Dice, texto íntegro traducido del hebreo y del griego. Esta es la edición número 53 de San Pablo. Y aquí, cuando leo aquí atrás las traducciones, ¿no es cierto?, de dónde está tomada, están tomadas del Bernardo Furaul de 1972. O sea que esta es una Biblia que está tomada de traducciones del año 72 en adelante. Acuérdense de esa fecha, año 1972. Busquen traducciones de los textos originales griegos y hebreos de Hechos del año 72 en adelante. ¿Amén? Amén, amén. Ok, quedó claro. ¿Sí? Está. Y cuando estudien la palabra de Dios, ¿qué es importante tener para estudiar la palabra? Varias traducciones, comparar siempre, porque así es como nos damos cuenta cuando puede haber algún error de traducción. Yo leo la Reina Valera, un versículo, ok, ahora leo el mismo versículo en esta, leo el mismo versículo en la Biblia de nuestro pueblo, leo el versículo en otra moderna como la traducción al lenguaje sencillo, o el Nuevo Testamento de Fernando Arcas, ¿sí? Y entonces tengo una comparación directa de varios versículos. ¿Se acuerdan una vez que yo les dije, les comenté mucho el uso de herramientas como el S-Word? ¿Cierto? Fíjense, yo en el S-Word, se los pongo aquí, ahora estoy viendo 1 Corintios 10, 16, ¿lo ven acá? ¿Lo llegan a ver? Que hablábamos de la comunión. Bueno, yo aquí lo que puedo hacer, todas estas orejitas que tengo acá arriba son distintas versiones. Miren todas las versiones de Biblias que tengo aquí ya descargadas, ¿no es cierto? Tengo hasta Reinas Valeras más antiguas, la de Fernando Arcas, Biblia al Día, la Biblia del Oso, la primera Biblia en español que vino aquí a México, que la trajo Maximiliano, latinoamericana, de Jerusalén, lenguaje sencillo, un montón. Entonces, si yo le doy aquí la orejita de comparar, tengo rápidamente una comparación de ese versículo en todas las traducciones que tengo aquí descargadas, ¿no es cierto? Entonces rápidamente puedo leer. Fíjense que en el Reina Valera, en este texto dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión. Entonces si yo lo leo en comparación, puedo tomar por ejemplo, a ver, una muy moderna. La Biblia de nuestro pueblo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Dice lo mismo que Reina Valera. Eso ya me está dando la certeza de que tomando Reina Valera con una más moderna, la traducción de Reina Valera en ese versículo debe ser muy exacta. ¿Sí? Después dice en la Biblia el lenguaje sencillo, también una muy moderna. En la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo y cuando partimos el pan también participamos todos del cuerpo de Cristo. O sea, es muy parecido, esto me da la certeza de que estoy leyendo una buena traducción de este versículo en Reina Valera. Pero nos vamos a encontrar en otras partes que dicen cosas muy diferentes, una traducción con la otra. Ahí tengo que decir, híjole, posiblemente hasta tenga que ir un poquito al griego, si es el Nuevo Testamento, o al hebreo o arameo, si es el Antiguo Testamento, para tratar de entender un poquito mejor cuál era la idea que quería transmitir el autor original con los términos que utilizó. Eso es lo que se pierde en las traducciones, si no están hechas con mucha conciencia, ¿no? Le cambio el sentido original de lo que quiso decir
el escritor original, inspirado por el Espíritu Santo. Pero este es el trabajo que hay que hacer cuando tenemos la palabra. Tener muchas versiones, leo un versículo, lo interpreto y lo busco en versiones más modernas en un versículo a ver si si no estamos leyendo lo mismo, aguas. Hay que profundizar un poquito más. Pero la idea siempre es esa, es buscar el sentido, el sentir original del escritor, que era lo que quería transmitir, la idea que nos quería transmitir en eso. Sí respondí tu pregunta, perdón que me extendí un poquito. Sí, sí, pastor, está claro. Ya entendí cuál es la temática. Amén. Gracias. No, por favor, para servir. Amén, mis hermanos. Bueno, entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. Se vale hacer la duda que hizo Víctor, pregunten, aprovechen. No, aprovechen este tiempo que Dios nos da para platicar. ¿No? Bueno, amén. Voy a enseñar un segundito, voy a terminar la grabación, así nos despedimos con una oración.